decir algo que probablemente te va a sonar un poco absurdo, porque puedes tener la razón y aún estar completamente equivocado en esa forma como estás viviendo esa verdad. Porque hay verdades que definitivamente nos ayudan a liberar, pero hay verdades que necesitan ser confrontadas. Y también existen verdades que, aunque contengan hechos reales, son completamente inútiles para poder construir esa vida que deseamos. Y uno de los grandes errores que puede tener una persona que sobre todo, y sobre todo me refiero a estas personas que son súper inteligentes, es creer que porque se puede demostrar algo, debe convertirse en la verdad desde donde la vive. Y no, hoy quiero hablarte justamente de la diferencia entre tener la razón y tener una verdad que sea útil, porque no son lo mismo. Yo sé que cuanto más sabes, más descubres todo lo que no sabes. Y hay una frase atribuida popularmente a Sócrates que es, solo sé que no sé nada. Pero quiero ser precisa con esto, porque esa frase exacta no aparece de esa manera tal cual en Platón. Lo que sí encontramos en la apología es una idea incluso mucho más interesante. Sócrates considera que posee cierta ventaja precisamente porque no cree saber aquello que no sabe. Eso es humildad intelectual. Pero me parece fascinante que uno de los hombres que se convirtió en un símbolo del pensamiento occidental terminara llevándonos justamente hacia esto. Cuidado con tus certezas, porque mientras menos conocemos, más sencillo parece el mundo. Entre lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso, ese famoso siempre o ese nunca, o todos o ninguno. Pero mientras más profundizas, más excepciones aparecen, más variables se muestran, más contexto vas a necesitar y empiezas a darte cuenta de que la realidad es mucho más compleja que la frase con la que intentabas explicarla. Y es que hay un problema con las verdades absolutas. Imagínate que una persona que dice, las personas siempre terminan traicionándote y empiezas a recopilar evidencia, una pareja la traicionó, una amiga también, su padre la abandonó o su padre abandonó a su madre. Esa persona conoce estadísticas sobre la infidelidad, lee todo sobre esto en internet y perfecto, tiene bastante evidencia. Pero ahora viene la pregunta que realmente me interesa. ¿Qué vida puede estar construyendo esa persona desde esa verdad? Porque quizás encontró muchas evidencias que respaldan esa verdad, pero si esa verdad la lleva a desconfiar de todos, a evitar la intimidad, a interpretar cualquier silencio como abandono, a sabotear cualquier relación antes de que pueda desarrollarse, ¿de qué carrizos les sirve tener la razón? Entonces, existe una verdad objetiva y una verdad subjetiva. Y aquí tenemos que diferenciar esto, porque existen verdades objetivas, es decir, si un termómetro está marcando una determinada temperatura bajo unas condiciones adecuadas, podemos medirla. Si una transferencia bancaria ocurrió, podemos verificarla. Si una persona dijo una determinada palabra y tenemos la grabación, podemos comprobarlo. La realidad externa impone límites. No podemos convertir cualquier deseo en un hecho simplemente porque decidimos o queremos creerlo. Pero después existe una dimensión que es diferente, la interpretación de los hechos. Tu pareja terminó contigo. Eso es un hecho. Ahora aparecen diferentes interpretaciones. Nadie va a quererme, no soy suficiente, todas las relaciones terminan mal, esto duele, pero puedo reconstruirme, necesito revisar qué ocurrió y aprender de esto. El hecho puede ser el mismo. La vida que construyes después va a depender demasiado de esa interpretación. ¿Por qué? Porque tu cerebro no recibe la realidad como una cámara. Y esto es bastante funcional, porque no caminamos de cierto modo por el mundo, absorbiendo una realidad perfectamente neutral. Nuestro cerebro va a seleccionar esa información, va a dirigir la atención, va a comparar lo que ocurre con experiencias anteriores y desde allí es donde va a construir una interpretación.
Por eso es que las dos personas pueden atravesar acontecimientos muy parecidos y experimentar realidades completamente diferentes. Y aquí es donde entra el subconsciente, porque si dentro de ti existe la creencia de no ser suficiente, vas a encontrar suficiente evidencia de que eres insuficiente por todos lados. Una persona tarda en responderte, por ejemplo, y ya estás concluyendo es que no le intereso. O no te invitaron, entonces ya concluyes que no te quieren. Tu publicación en Instagram funcionó peor que las anteriores, entonces ya concluyes no tengo talento. O tu pareja está cansada y concluyes seguro ya no me desea. ¿Te das cuenta? El acontecimiento existe, pero tú le agregaste un significado. Y aquí es donde nace la diferencia entre una verdad útil y una verdad inútil. Es por esto que quiero aclarar esto. Una verdad útil no significa una mentira bonita. Ojo con esto. No estoy diciendo que tu pareja te engaña, pero piensa positivo, porque eso sería autoengañarte. Si existe una infidelidad, necesitas reconocerla. Si estás endeudado, necesitas mirar los números en tu cuenta y todo, digamos, tu balance, pasivos y activos. Si un negocio no funciona, necesitas analizarlo. Si alguien te está maltratando, necesitas abrir los ojos y ver lo que está sucediendo. La utilidad jamás puede exigir negar la realidad. Pero después de reconocerla, aparece otra pregunta. ¿Qué conclusión voy a construir a partir de este hecho? Y ahí es donde empieza tu libertad. Una verdad puede ser cierta y no ser suficiente. Y esto a mí también me parece fundamental porque hay personas malas, es verdad, pero por lo tanto nadie merece la confianza. Eso sería ya una conclusión. Existen negocios que fracasan, eso es cierto. Entonces probablemente el tuyo va a fracasar, eso es una conclusión. Tu familia siempre tuvo problemas económicos, eso es un hecho histórico. Yo nunca o tú nunca vas a poder construir en abundancia, eso es una interpretación. Te rechazaron, es un hecho. La conclusión o la interpretación de no ser suficiente es una conclusión o una interpretación. El sufrimiento muchas veces comienza cuando confundimos el hecho con la sentencia. Y las personas son inteligentes. Y la mayoría, yo digo que todas las personas son inteligentes, pero las que, digamos, tienen un coeficiente intelectual más elevado pueden ser muy buenas defendiendo esas prisiones. Y aquí es donde planteo algo incómodo, porque una persona muy inteligente puede utilizar su capacidad intelectual no para cuestionar una creencia, sino para demostrar que tiene razón. Busca estadística, busca estudios, construye argumentos impecables, termina creando una prisión intelectualmente muy sofisticada. Entonces aquí la pregunta es, ¿esta creencia está haciéndote bien? Y de repente esa persona con ese alto coeficiente intelectual dice, no importa si me está haciendo bien, lo que importa es que eso es una verdad. Y bueno, entonces querría yo hacerle otra pregunta. ¿Quieres tener la razón o quieres comprender toda la realidad disponible? Porque no es exactamente lo mismo. Entonces aquí entra el sesgo de confirmación. Cuando creemos algo con tanta fuerza, hay una tendencia a prestar especial atención a aquello que confirma nuestra expectativa y podemos terminar interpretando ambigüedades de acuerdo a esta. Entonces puede ocurrir algo que es demasiado peligroso. La creencia empieza a producir evidencia para sí misma. Si creo que nadie es confiable, no me abro. Si no me abro, la relación nunca desarrolla intimidad, la otra persona se aleja y entonces digo, ¿viste? Nadie se queda. Es decir, la creencia acaba de participar en la creación del resultado que después va a ser utilizado para demostrar esa creencia como correcta. Por eso es que no toda verdad debe convertirse en una identidad. Puedes decir, me abandonaron sin convertirte en soy abandonable. Puedes decir fracasé sin convertirte en soy un fracasado. Puedes reconocer que existe peligro sin convertirlo en el mundo es peligroso. Puedes admitir que no sabes qué va a ocurrir sin concluir que algo malo va a ocurrir.
porque eso es tener madurez emocional. No es negar el hecho, es negarte a convertirlo automáticamente en una identidad. Ahora, ¿qué hace que una verdad sea útil? Yo utilizaría cuatro preguntas para ver cuando una verdad es útil. La primera ¿es esto verificable? ¿Qué parte es hecho y qué parte es interpretación? La segunda pregunta es, ¿admite excepciones? Si ninguna evidencia puede modificar tu creencia, quizá ya no estás investigando, estás defendiendo esa creencia. Y la tercera es, ¿qué comportamiento produce en ti? ¿Te ayuda a discernir o simplemente te obliga a evitar? Y la cuarta pregunta es, ¿esto me acerca o me aleja de aquello que digo querer construir? Esta última es súper importante porque puedes descubrir que llevas 20 años defendiendo una verdad que contradice completamente la vida que dices querer. Pero también aquí hay que tener cuidado con el pensamiento positivo, porque no quiero que alguien termine viendo este video pensando, entonces simplemente tengo que elegir verdades que me convengan. Y no se trata de eso, porque eso también puede convertirse en una estupidez muy peligrosa. Porque no estás eligiendo que una deuda no exista. No puede, o no puedes hacerlo. O sea, no eliges que una enfermedad desaparezca. No eliges que una persona sea confiable cuando su conducta demuestra lo contrario. La inteligencia emocional no consiste en fabricar una realidad cómoda. Ojo con esto. Consiste en distinguir qué ocurrió, qué significa realmente y qué estoy yo agregándole a eso. Y qué respuesta me permite actuar con mayor verdad, responsabilidad y libertad. Entonces, aquí es donde tenemos que poner el ojo en cuanto a la reprogramación que existe a nivel subconsciente, porque puedes comprender todo esto de forma intelectual y mañana volver a reaccionar exactamente igual. ¿Por qué? Porque una cosa es conocer una idea y otra completamente diferente es que esa idea se haya convertido en una verdad emocional para ti. Entonces puedes repetir de forma consciente todos los días en el espejo, soy suficiente, soy más que suficiente. Pero si cuando alguien te rechaza, tu cuerpo entero interpreta, no valgo, ya sabemos cuál de las dos verdades tiene mayor autoridad sobre ti. Por eso entrenar la mente subconsciente no consiste simplemente en introducir pensamientos bonitos, consiste en revisar las interpretaciones automáticas desde de donde estás reaccionando tú al mundo. Y aquí es donde no solamente vemos que tenemos el tema de la programación, pero también un tema que tiene que ver con el propósito dentro de todo este análisis y trabajo personal. Porque detrás de la reprogramación y detrás de todas estas preguntas para poder diferenciar esta verdad útil, también existe otra pregunta todavía mayor, diríamos un poco más importante, y es, ¿para qué necesito esta verdad? Porque más allá de buscar la verdad útil, de revisar el mundo emocional, de poder discernir, en esa verdad que estás manejando como verdad absoluta, tienes que hacer la pregunta existencial o de propósito que es, ¿para qué necesito esta verdad? Y si tu propósito exige exponerte, pero tu verdad dice ser visto es demasiado peligroso, entonces allí hay un conflicto. Si tu propósito requiere servir, pero tu verdad dice no tengo nada lo suficientemente valioso para entregar, entonces ahí hay otro conflicto. Si quieres construir, por ejemplo, una relación de pareja, pero tu verdad dice nadie merece confianza, tenemos otro conflicto. No significa que tengas que reemplazar esto con todo el mundo es maravilloso. Significa que es importante desarrollar una verdad que sea mucho más completa porque existen personas peligrosas. Eso es una verdad. Pero también existen personas confiables. Puedo desarrollar discernimiento para poder diferenciarlas. Eso es importante trabajarlo. Eso es muchísimo más útil y además probablemente sea mucho más verdadero. Así que tal vez madurar no se trata de acumular certezas, tal vez consiste en aprender, saber cuáles necesitan ser cuestionadas. Sócrates no se volvió un símbolo de la sabiduría porque creyera conocer todas las respuestas. Precisamente ocurrió lo contrario.
reconoció los límites de aquello que podía afirmar saber. Y quizás nosotros necesitamos hacer exactamente lo mismo con muchas de nuestras verdades. Así que no preguntarnos solamente, ¿puedo demostrar que tengo razón? Sino, ¿estoy viviendo toda la realidad o únicamente aquella parte que confirma la historia que ya había decidido creer? Porque hay verdades que necesitas aceptar aunque duelan, pero hay mentiras que necesitas destruir aunque te tranquilicen. Pero también hay interpretaciones que llevas años llamando verdad cuando solamente son heridas convertidas en filosofía. Y quizás una de las expresiones de inteligencia emocional sea poder decir, esto fue verdad en mi historia, pero no voy a convertirlo automáticamente en la verdad de mi futuro, porque tener razón puede alimentar tu ego, pero tener una verdad suficientemente amplia para permitirte crecer puede cambiar tu vida.